Cecilia Rosell es vicerrectora de Investigación e Innovación e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Uruguay. Cecilia, adelante. Perdón, había hecho todo bien y perdí el control del Zoom. ¿Se ve mi pantalla ahí? Sí. Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, lo que voy a presentar ahora, en la misma línea de lo que presentó Ana recién, es una síntesis de algunas investigaciones que se hicieron durante el año pasado y este año, principio de este año, vinculado a los efectos de la pandemia en el trabajo no remunerado y los cuidados. Algunos antecedentes que pusimos en ese documento, que obviamente, como planteaba Ana también, no busca ser un documento original, sino simplemente traer las cosas que se estaban produciendo sobre este tema. El antecedente, el punto de partida previo a la pandemia es una situación de desigual distribución de las tareas de cuidado entre hombres y mujeres en Uruguay, con una doble jornada laboral para las mujeres, un bajo involucramiento de los hombres en general en las tareas de cuidado, y una situación de normas sociales de género donde todavía hay señales preocupantes, varias. Traigo solo una de ellas, que es la preferencia mayoritaria por el cuidado de los niños pequeños en domicilio y por familiares cercanos, ¿no? Esta idea de que a los niños hay que cuidarlos en la casa y que preferentemente lo tiene que hacer un familiar, ¿sí? Pues hay tres estudios que vale la pena traer en relación a esto y que se hicieron una vez que empezó la pandemia. El primero, en realidad, se hizo una vez que empezó la pandemia, pero toma datos de la ENDIS, y en realidad ese estudio muestra un patrón, confirma, digamos, ¿no? Alerta sobre este patrón tradicional de distribución del trabajo no remunerado, haciendo foco en los hogares con niños pequeños. El segundo estudio, que es un estudio de mujeres, pone sobre la mesa la alta carga de trabajo no remunerado en los hogares en los que fue posible realizar teletrabajo. El tercer estudio es quizá el que trae como más elementos nuevos, digamos, a la discusión sobre el efecto de la pandemia en la distribución del trabajo no remunerado, que es el estudio de ONU Mujeres y UNICEF con la encuesta sobre niñez, uso del tiempo y género que se hizo en 2020. ¿Sí? Lo que muestra esa encuesta es que antes de la pandemia, estos son datos obviamente declarados, ¿no? De las personas respecto al tiempo que dedicaban al trabajo no remunerado antes y después de la pandemia, por lo tanto hay ahí algunas alertas en términos de medición, pero básicamente el estudio muestra que antes de la pandemia las mujeres y los varones destinaban 6,9 y 3,9 horas diarias de trabajo no remunerado respectivamente, y que una vez que llega la emergencia sanitaria y el confinamiento, las mujeres pasan a destinar 8,1 horas y los varones 4,6 horas diarias de trabajo no remunerado. ¿Sí? Esto implica un leve incremento en la brecha de género en el trabajo no remunerado. Antes de la pandemia, las mujeres dedicaban 3 horas diarias más que los hombres a las tareas no remuneradas, y durante la pandemia dedicaron 3,5 horas más, ¿no? De trabajo no remunerado. Entonces, lo que ya era una situación desigual y bastante compleja, que además está estratificada, como vamos a ver ahora, por nivel socioeconómico, durante la pandemia cobró un tono un poco más complejo. ¿Sí? El otro dato que trae este estudio es el dato de, como les decía, de cómo se distribuye esto, cómo fue esta evolución entre distintos estratos sociales. En realidad lo que el estudio muestra es que no hay diferencias en el incremento de la cantidad de tiempo de trabajo dedicado al trabajo no remunerado entre estratos sociales entre las mujeres. Sin embargo, entre los varones, la variación sí tiene algunas diferencias importantes entre sectores sociales. Los sectores más educados son aquellos donde hay menos cambio, prácticamente no hay cambio antes y después de la pandemia. En los sectores más educados sí se ven más cambios en relación al trabajo no remunerado de los varones. En suma, ¿sí? Esto hace que en el sector de menor nivel socioeconómico, en los estratos menos educados, es donde se expande, ¿sí? Aún más la brecha entre hombres y mujeres en relación al tiempo que se dedica al trabajo no remunerado. Algunos apuntes para una agenda de investigación que con Verónica Amarante y Florencia Antía, que no sé si las nombré, perdón si no lo hice, ¿qué hice? Que con ambas
pusimos sobre la mesa en este documento, ¿sí? El primero es la necesidad de seguir construyendo evidencia científica sobre cómo la pandemia impactó en la distribución del trabajo no remunerado en los hogares, con distintos arreglos familiares y de distintos estratos socioeconómicos, porque en realidad lo que tenemos con esta encuesta son datos como muy gruesos, pero sabemos muy poco sobre qué pasó con las cuarentenas y con el confinamiento en distintos tipos de hogares, con distintos tipos de configuración. ¿Sí? El otro punto es que es necesario contar con evidencia sobre cómo se ha llevado a cabo el cuidado de los niños, qué pasó realmente, cómo se ha ido administrando, digamos, ¿no? El cuidado de los niños, de los adultos mayores dependientes, sobre todo con los cuidados vinculados al distanciamiento físico, y de otras personas adultas dependientes en el contexto de la pandemia al interior de los hogares. También es clave seguir investigando sobre preferencias y percepciones de hombres y mujeres en torno al trabajo no remunerado, así sobre como las preocupaciones que surgieron sobre el tema del trabajo no remunerado en el contexto de la pandemia, o dicho de otra manera, cómo la pandemia modificó, si es que modificó, las percepciones que tenemos sobre quién hace qué, quién hace el trabajo no remunerado, quién lo tendría que hacer, quién está sobrecargado, etc. Y finalmente, hay una oportunidad desde nuestro punto de vista asociada a la nueva encuesta Uso del Tiempo para recoger información específica vinculada sobre cómo la pandemia actuó, impactó, o está impactando, ¿no? Todavía sobre la distribución del trabajo no remunerado y el cuidado adentro de los hogares. Gracias.